Hola a todas y todos desde el Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús y desde el doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Tenemos el enorme placer de realizar una conversación con el historiador Robert Darnton. Como se sabe, se trata de un profesor conocido en Iberoamérica por sus estudios de historia cultural y especialmente de la historia del libro y de la lectura en el siglo XVIII francés. Sin duda, en Argentina, en particular en el campo de historia, somos grandes lectores y difusores de sus numerosas obras. En nuestras investigaciones históricas y en nuestras clases de grado y de posgrado, hemos aprendido mucho de una serie de libros. Entre otros podemos citar La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa, Edición y subversión, literatura clandestina en el antiguo régimen, El coloquio de los lectores, ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores, los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, El beso de Lamoret, reflexiones sobre historia cultural, Las razones del libro, futuro, presente y pasado, El negocio de la ilustración, historia editorial de la enciclopedia 1775-1800, El diablo en el agua bendita o El arte de la calumnia de Luis XIV a Napoleón. En esta oportunidad nos detendremos especialmente en su libro Un magno tour literario por Francia. Comienzo entonces con algunas preguntas. Voy a hacer la primera pregunta, Robert. ¿Cómo le explicaría a un futuro lector que aún no ha leído un magno tour literario por Francia de qué trata, cuáles son sus objetivos y sus hipótesis? Well, a very Bueno, good and very general question. una pregunta muy buena y muy It's general. really an attempt El to libro es un understand intento French de culture entender la on the cultura eve of the francesa revolution and al to borde de la do so in revolución, particular by y concentrating para on the hacerlo books. concentrándose Now, en los we have libros. a great deal of Tenemos una gran studies cantidad of de French estudios literature. sobre Most of literatura them francesa. belong to La mayoría the de ellos antiquated kind of pertenece a literary history un, known in France as un historiador l'œuvre literario littéraire llamado or L'Homme à great men l'œuvre, and great books. un Now, of gran hombre con course, grandes that libros. is Por seen to supuesto, be inadequate, and eso I parece ser belong to inadecuado. a group of Y yo pertenezco a historians un and grupo de literary historiadores scholars who y try to académicos literarios understand books as a que power tratan de in the entender libros past, como un as a poder del force pasado, that como una actually fuerza shaped events and que shaped le dio forma a attitudes toward the world acontecimientos on the part of the general alrededor public. del mundo, de en So parte you could say del mundo this is a general. social history of Podría literature. decir que es It's an una attempt to find historia social de what literatura, un literary intento de demand encontrar was in qué era la France on literatura the eve of the first great demandada revolution. al borde What de la was Revolución literary Francesa. demand? What books actually ¿Cuál era la produced exigencia literaria? readers? So ¿Qué what was libros the llegaban a los general nature lectores? of ¿Cuál era la literary naturaleza culture general in de this la population about to cultura explode literaria? in a Esta revolution? cultura a punto de explotar por una Beyond that, revolución. the book Más allá also de eso, deals el with libro the también actual industry of tiene que lidiar con publishing, la the way industria de la books were publicación, produced cómo se and producían, disseminated. cómo eran So it diseminados. involves a very precise studies of Involucra un subjects estudio muy like preciso de book materias como smuggling, the role robo de of libros, itinerant sales ah, representatives, especially the role of especialmente el booksellers rol themselves, de how they los fit into vendedores de the libros mismos, surrounding cómo society encajaban en esta in sociedad various parts of France. So en the varias ambition partes de is Francia. very Entonces, general, la but ambición es I muy hope that general, it can interest pero espero que readers pueda in interesar a los Argentina, a lectores en country I love Argentina, very much, un país que even amo though it mucho, deals with a French aunque subject, lidia con because materia the francesa, subject has implications, I think, for porque tiene everyone. implicaciones para todos, en mi opinión. Muchas gracias, Robert. La segunda pregunta, ¿cuáles serían las continuidades y ruptura con los libros anteriores?
the common elements between this el book and elemento común previous. entre este libro y anteriores. Right. Well, Sí. the Bien. first really large book I wrote El is primer gran called libro que escribí se The llama Business of Enlightenment, a El publishing negocio de la history of the iluminación, una historia encyclopedia. de publicación de As you know, Encyclopédie. Diderot's Encyclopédie was the Bible of the Era la Enlightenment. Biblia, It's been studied sí, backwards fue and estudiado forwards, but no ida y one vuelta, has ever known how many copies pero of nadie it nunca sabe existed cuántas copias and who existieron bought it, how it y quién lo flowed compró, and penetrated cómo into French penetró society. en la sociedad Well, francesa. I had found the papers of Yo encontré an los 18th century papeles publisher, de un publicador the only del siglo archives XVIII. of Los the únicos publisher archivos from the del 18th publicador century, which still del siglo exist today. XVIII seguían existiendo They are hoy. incredibly rich. Son increíblemente 50,000 ricos. letters by everyone who had anything to do 50.000 with books. cartas escritas con alguien People who made the que haya paper, tenido que ver con los who libros, made the ink, the que workers llegan who pulled the bars con of la the tinta que press and tuvieron, composed the que pudieron letters, componer las but cartas, also pero también publishers and los writers publicadores y and escritores, booksellers everywhere. vendedores del libro Thanks por todos to lados. this very rich Gracias a archive in a small estos Swiss archivos city tan called ricos Neuchâtel, en la ciudad pequeña de I was Neuchâtel, able to reconstruct pude the history reconstruir of the la historia Encyclopédie, not just the de first la edition, Encyclopédie, which was no solo la banned primera and not edición, la cual much fue sold in prohibida France, y no tan but vendida en especially Francia, later editions, sino que which were ediciones those that posteriores, actually disseminated las que most fueron copies of the diseminadas Encyclopédie. And con along the mayores way, copias en there was a Encyclopédie. kind of mystery story, En el because it camino hubo turned una out that historia de the misterio, porque publishers resultó que el publicador were a consortium from France, era un consorte de Switzerland, Francia, Paris, and Suiza, Belgium, París y an Bélgica, international group of un speculators grupo on this great internacional book. de especuladores de And este one gran of them libro. Y was uno de ellos actually cheating era en the realidad others. haciendo They trampa discovered contra this los and demás. Lo set a trap descubrieron for him y le so that pusieron una they trampa could recover the para que money ellos puedan that he recuperar was collecting from subscribers. lo que To él tell that recolectaba de los story is suscriptores. very Para contar esa amusing historia and es very much fascinante like Balzac, if you want, y in his muy parecida a Illusions Balzac, Perdues, Lost Illusions. I told de that las story ilusiones while perdidas. telling the story of the diffusion of the Dije esa Encyclopédie historia mientras and came up with fundamental y me pude answers, encontrar I con think, about how many copies respuestas there were, fundamentales. ¿Cuántas who copias bought the había? book, ¿Quién compró el what kind of libro? people were they, etc. ¿Qué tipo de So personas that eran? was the Etcétera. beginning of a Entonces, ese fue el series of comienzo de studies una I serie did de estudios que about hice bookselling. sobre la Another venta de one, libros. which Otro, was, I think, very el cual important, fue, at least creo for que, me, muy importante para mí, was a study of fue el forbidden estudio books. de los That libros is the highly prohibidos, illegal literature que es at la the time. literatura ilegal Now, these en books aquel left no entonces. record in Estos libros no the dejaron registros state archives en los about archivos estatales censorship and permissions sobre for la the censura y publication of permisos para books las publicaciones de because they libros, were so far porque beyond the fueron law, so prohibidos más allá de illegal, la ley, that of fueron course tomados de no manera one ilegal ever y submitted nadie them for nunca los permission entregó to the para ser censors. permitidos. It turned out that these Resulta forbidden books que estos libros actually had prohibidos en a realidad specific tenían name in the book. un nombre They were específico called en livres en el philosophiques comercio de or libros. philosophical books. Eran libros There were filosóficos. separate catalogs of Tenían livres catálogos separados philosophiques that circulated de filosofía along que with printed circulaban catalogs of con regular catálogos books. impresos de Now, libros what regulares. were these works? To my ¿Pero qué eran surprise, estos they trabajos? included Para mi sorpresa, certainly incluían some philosophy, un poco de especially filosofía, sí, extreme philosophy, pero like filosofía atheism, extrema, como the ateísmo, Système de la Nature by Dolbach, el Système but de la along Nature with de it, Dorbach, pornography and pornografía, forgery, political libels, entonces, attacks on prominent ataques figures a in figuras the French prominentes government and en el the gobierno court. francés So y el cuerpo it turned francés. out that this Entonces subsector of the resulta trade, which was que un highly sector illegal, del was comercio, el cual era muy in great ilegal, demand. estaba en And gran demanda.
Y los lectores estaban fascinados de leer libros como La vida privada del Louis XV o Las anécdotas secretas de Madame du Barry. Eran libros que revelaban qué sucedía realmente entre los corredores de poder. Y a los franceses les encantaban, querían escuchar sobre la vida sexual del rey o de las amantes reales, pero también sobre las intrigancias políticas que venían con ellos y los cambios en el gobierno. Todo esto no fue permitido porque no había diarios realmente en Francia en ese momento, periódicos, lo que nosotros llamaríamos noticias sobre política y asuntos externos. Toda esa información debía ser recuperada por el chisme a veces o la comunicación, pero especialmente por esta literatura subterránea llamada Ligue philosophique. Eran materias específicas junto con otras cosas que publiqué que preparan el camino para este libro que discutimos ahora, llamado Un Magno Tour Literario por Francia. Muchas gracias, Robert. Voy a hacer una tercera pregunta y después le voy a hacer la palabra a Laura. El libro Magno Tour de Francia trata sin duda sobre la historia del libro en la Francia del siglo XVIII y al mismo tiempo sobre cómo funciona el mercado del libro en las provincias, a partir del ejemplo y las prácticas mercantiles de Faraguer. Ahora bien, y esta es la pregunta, ¿quiénes eran en concreto los lectores que compran los libros? ¿Qué nivel económico y cultural tenían? Well, it's a very good question, Es una and muy buena pregunta I don't have an adequate answer y la to it. realidad es que no tengo una In the respuesta case of the adecuada para eso. encyclopédie, I could En el identify caso de la the readers enciclopedia, podría because identificar a los subscription lectores lists porque hay listas de came suscriptores. especially from the Ellos vinieron upper ranks especialmente of de los rangos más society. altos de la The sociedad francesa. encyclopédie was La extremely enciclopedia era expensive, the muy equivalent of a cara, era el lifetime equivalente wages de for a common pagos laborer. de una vida So para un only trabajador rich people común. could buy it. Solo la gente rica podía They were comprarla. members of the parliaments, that Eran is, the miembros del high courts of Parlamento, France. de There were las great cortes más many altas de military Francia, officers and noblemen. There were oficiales, even quite a nobles, few clergymen, priests. e incluso algunos There curas, were miembros large del clérigo, landowners, que very eran few dueños de tierras muy grandes, manufacturers and muy capitalists, pocos as we would call them, trabajadores, men of business. hombres del negocio, como They llamaríamos were people nosotros. from the professional trades Eran and a gente del large number, comercio especially profesional doctors and y un lawyers. gran número de doctores y Now, in the abogados. case of En el books caso in general, de los the libros en archives general, of this los publisher, archivos de este Typographique publicador, de Neuchâtel, la Typographique de Neuchâtel, STN, abreviada these archives STN, deal estos archivos especially with correspondence between the lidian publisher directamente con la and correspondencia entre booksellers. los publicadores Hundreds and y las hundreds of booksellers everywhere in cientos de Europe, and vendedores de libros en especially in Europa France. y especialmente en Francia. Often the booksellers A veces los mention vendedores de their libros clients, mencionaban a so sus they talk clientes about lawyers para and poder hablar doctors, sobre etc., abogados, but doctores, not in a etc., systematic way. pero no de una So manera sistemática, the archives don't sino que permit los me to archivos do no a me permiten hacer systematic sociological study of the un readership. estudio sociológico sistemático I del have lector que only tengo, general impressions. porque But tengo these solamente impressions, impresiones I think, generales, are pero estas valid. impresiones This was a creo que son society válidas. of what the French call notables, that Son is, lo que los important franceses llaman notables, nobles, the las class figuras who importantes, went to the Estates la General clase and de in gente the que early fue, stages of the revolution que estuvo en were las etapas leaders, principales both in y fueron Paris and in líderes the de la provinces. revolución, en el So París y en las I have a provincias. general idea Entonces tengo una of idea what the general readership was. It de was qué tipo de certainly lectores eran. La much gente greater in the 1780s than it was in the era, 1740s. la gente era mucho So más we're grande de lo que es talking en about an entre los expanded readership, 1780s. the Estamos beginning hablando de of una le expansión de grand lectores. public, as the French call it, the large general public. But that El public público en was general, que es lo not que llaman until los the franceses. 19th Pero eso no va a century existir hasta when los años broad universal 1900, education cuando and tienen very educación universal inexpensive books. y libros más 18th baratos. century, it's En el siglo an XVIII, elite readership, but not just the elite. It's reaching down
into the middle classes and Se even baja a in las some clases cases medias, beyond that. ¿sí? En algunos So we're casos más talking allá de about eso. how Sí, estamos hablando de literature cómo la reached literatura a readership that alcanzó will a take the lectores lead in the que first pueden stages of the French tomar la Revolution. And delantera that, I en believe, las is very primeras etapas de la important. Revolución Francesa, y yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Le doy la palabra a Laura. Bueno, estimado Robert, qué placer escucharlo y leerlo. Así que ahí va la primera pregunta que tiene que ver con la metodología. ¿Cómo inscribe? Entonces sería la pregunta, ¿cómo inscribe su metodología de estudio y cuáles serían las características particularísimas de ese estudio? Well, the word methodology is Bueno, rather la palabra imposing. metodología se impone mucho, es una So, palabra you muy know, it's grande, not as if pero I have some no es como highly que tengo scientific worked out methodology. una I did metodología my own científica. graduate work Hice in mi propio trabajo Oxford, gradual en where Oxford, I was exposed en to el what cual you fui would call expuesto a lo que English ustedes podrían llamar empiricism. By that, I don't mean empirismo inglés. positivism, Y but no I lo mean digo a como respect algo for positivo, sino evidence. un respeto History por la as evidencia. taught in Oxford is an La argument historia que se based enseña en on Oxford evidence. se So you basa en must la have evidencia. Entonces, facts, tenemos que tener facts hechos as hard facts can be. Of course, tan there is no such reales como thing as a sean los hechos, perfect aunque fact. no hay un We hecho must perfecto, no accumulate existe tal cosa, evidence pero debemos by acumular la immersing evidencia, in the archive. ¿sí? You Y know, haciendo una I inversión en los often archivos. think of something that A was veces asked of pienso Flaubert. en lo que se Someone pide de said to Flaubert. Flaubert Alguien once, dijo a Monsieur Flaubert: Flaubert, you have señor not Flaubert, published anything for a usted no long time. publicó What have nada you desde hace been mucho doing? tiempo. ¿Qué ha And estado haciendo? Flaubert Y said, Flaubert I have dijo: been marinating. Well, that's estuve, my method, if you want to call it that. I ese es mi marinate in the método. archives. I read as many as I Estoy, can. leo In the todos los case of archivos que the puedo. archives in En el Switzerland, caso de los over archivos suizos, 50,000 había letters. I read 5.000 them cartas. over 14 Leí summers in the Swiss a lo largo de climate and 14 weather, veranos and I compared them un with verano en un similar pueblo suizo, y lo comparé con different archives in los Paris. distintos archivos en París. So after decades of Después de décadas marinating in all of this de literature, I think I estar en toda esta developed a literatura, feel creo que for pude how business was entender de done cómo se hacía el and negocio indeed for the y kind of literature that entender el tipo de interested literatura people in the que le 18th interesaba a la century. gente en el Now, siglo if I XVIII. had to use a more imposing way of Si tuviera que usar describing una this, forma I más would de invoke imponerlo de una manera anthropology. más descriptiva, In yo fact, diría I studied antropología. anthropology Estudié and taught it antropología, at la Princeton for enseñé 20 en years to Princeton the por great 20 años anthropologist called Clifford con un gran Geertz. antropólogo llamado So Clifton we Geertz. had a seminar. He sat on Tuvimos un one side seminario, él end se of the sentó table, en I un sat lado de la on the other, mesa, yo me and we senté del dealt with otro, students who read y a vemos estudiantes historical book and an que, anthropological book about que the leían same historia kinds of antropológica sobre such as los we've mismos read. tipos de materias, So over these como, 20 years, como I artesanías. developed what you could call an ethnographic Entonces, view of history. tengo That una means visión it's an étnica de la attempt, historia, que as es un did Max intento Weber, to understand de systems entender of meaning los that sistemas de made life significado meaningful to people. que hizo la vida And the significativa para study la of gente. meaning, El estudio as de lo opposed to the sheer significativo, events, I think is como los crucial. simples eventos, creo que es Of crucial. course, it's complicated Por and supuesto, es so on, complicada, but by studying books, pero you estudiando los study libros vehicles of se meaning. estudia los And vehículos al that's part of significado. the attraction Eso of es the parte de history la books, atracción de how los libros de people historia, make sense of the world. como la gente entendía el mundo. Muchas gracias. Bien, está vinculada con la próxima. ¿Cómo resuelve la definición de sus objetos de estudio en ámbitos donde la extensión de las fuentes son profusas? ¿Cómo resuelve el recorte o la selección de esos documentos? I'm not sure I understood the question. No estoy seguro si entendí la pregunta. Claro. Well, in other words, how do I Bueno, en select otras the palabras, documents? ¿cómo What elijo los criteria documentos? do I use? ¿Qué criterio uso?
if you're marinating, as I said, Si you os read está a little inmerso en of los everything. documentos, va a leer un poquito de todo. So, for example, I found Por ejemplo, myself studying me encontré wagons estudiando and how vagones, wagons como los vagones made their way hacían su across camino Switzerland and de into Suiza every part of France. hasta todas las partes Why de are Francia. wagons important? ¿Por qué Well, son it importantes? turns out in the Bueno, book trade, resulta there's a basic que en distinction el between a comercio de libros wagon, había una distinción entre un voiture, vagón, and voiture, a carriage, a y un carrosse. carruaje, a Books carroz. were shipped in wagons. Los libros iban en Because vagones to porque send a book in a wagon, para mandar it un had to libro be in en uno a de ellos bale, in a large tenía que ser container en un that weighed contenedor at grande least que 50 pesara por pounds. lo menos If it 50 weighed libras. less than 50 pounds, Si pesaba it menos de had to 50 go by libras, carriage, tenía que ir por carrosse, carruaje, and the carroz, transport costs were much greater. y el transporte era Furthermore, más caro. wagoners were rough Además, guys los who were always vagones getting in eran trouble. hombres rudos que siempre estaban en They had problemas to have something called y an acquis acquisition. tenían que tener algo That is llamado a kind acquis of acquisition. receipt when they cross the border. Es un And recibo when they cuando cruzan la discharged the frontera y books cuando in dejan a el city, libro that en una ciudad register had to be que signed by había que someone firmar un from the registro Corporation of Booksellers de and alguien returned to de the la venta de frontier, to the libros, border. ¿sí? Para So llevar a la frontera. wagoning turns out to be Entonces, very los complicated. vagones There was a resultaban ser muy whole complicados. Había system of todo un exchanging sistema de documents cambios, de involved documentación with it, and the wagoners que tenían que ver themselves con were ello tough y guys who were ellos eran always hombres changing rudos all que the siempre freight and getting in trouble, hacían trampa en el and camino, so se metían en publishers had to deal problemas. with wagoners. Entonces, Now that's los just publicantes one tenían que lidiar example. con ellos. Ese es un A ejemplo. related example Otro ejemplo que is tiene que ver smuggling, because for es these el highly robo, forbidden books, porque which I estos mentioned, libros the prohibidos que Livre mencioné Zophik, you could not put them in an no los ordinary puede poner wagon, which would en be un vagón sent to a big ordinario. city, like, Se say, tiene que enviar a una Lyon ciudad or como Marseille, Saint-Lyon o where Marsella, the wagon load of books donde had to be los libros inspected debían ser by special inspeccionados officers of the por un local guild. oficial especial We're del talking lugar. about the 18th century, Hablamos del siglo when the world XVIII, of trade is cuando organized el mundo del into comercio se guilds. There organizaba. was a booksellers guild Había un responsible vendedor de for libros inspecting responsable por shipments, inspeccionar imports of books. las artesanías y Of la course, importación de a libros. lot of the booksellers Muchos de los vendedores de libros, collaborated por supuesto, with colaboraban illegal suppliers outside con France, suministrando using de manera ilegal techniques of afuera de cheating. Francia. Y And así encontraban I formas spent a lot of de time hacer trampa. studying the Pasé way mucho those tiempo investigando las same formas illegal books, the de Livre Philosophique, got los across the libros border. ilegales, de cómo Sometimes they cruzaron la were frontera. hidden Y a in veces estaban containers escondidos of en legal books, contenedores de libros hidden legales, in the straw that protected the bales, or they escondidos were en la paja que married. The protegía los word velos, marriage meant you took an illegal book and you o tomaban slipped un it libro between ilegal the y sheets lo of the ponían legal book. So I entre found las sábanas de otros Venus in a legales. Cloister, a pornographic book, hidden Había un in libro the sheets of the pornográfico, por Bible. ejemplo, escondido entre las Venus was páginas de married la to a Biblia. Bible. It's Bueno, very amusing, es fascinante. but more often than simply Pero hiding the books in the lo que más crates, allá de que se they escondían would en be los libros, smuggled and eran robados used in a separate clandestine system. y dejados en un Now, how sistema did totalmente smuggling clandestino. operate? Well, ¿Cómo these trabajan archives are los so ladrones? rich, Bueno, I estos had archivos entonces eran tan dozens and ricos que tuve dozens of docenas letters y by decenas de smugglers. cartas The de men who ladrones, carried the books los on que their back llevaban los across libros en the su border espalda between a Switzerland través de la and frontera, France were illiterate largely. eran So they did hombres, not write no eran letters, literarios, no escribían but cartas, they were organized pero eran lo by suficientemente an organizados entrepreneur who did write por un letters. entrepreneur que And sí this escribía cartas. entrepreneur said, Y esta "You use the persona word smuggling, no usaba la contraband, so palabra much as smuggling, contrabando, sino como assurance la or palabra assurance, insurance." That seguro. is to say, the supplier L- would make El, a sumi- deal with the smuggler el or the suministrador hacía un organizer trato of the smuggling, con el and ladrón if the y books were organizado. captured by the Y border si los libros eran police, then capturados the por la policía de smuggler la would frontera, reimburse el the publisher. ladrón simplemente So it le was a devolvía el dinero al highly publicador. organized business. Era un And negocio I muy could organizado. follow the peasants who carried the books Y on podía their seguir, backs. yo podía They would seguir a leave them in a los certain inn
on the Swiss side of the border, they always had a drink Sí, of siempre schnapps tomaban to un keep trago them de going. schnapps en la frontera suiza para They poder seguir. took mountain trails. They hid sometimes they were A captured. veces se escondían, a veces eran capturados. En algún punto, The bishop of a local el French arzobispo, bishop in the Franche-Comté un wanted to send arzobispo francés, los quería galley enviar slaves to row in the a que galleys sean as esclavos. smugglers. It was dangerous for them, Era peligroso para and ellos. they were paid usually Y se les pagaba usualmente el equivalente half de, of what a laborer in Paris would gain. So it de- was de- a tough life for Era una smugglers. vida muy I difícil para could go los on and ladrones. on, Podría but what I seguir y wanted to seguir, pero say lo que is, quiero decir I had to look at every es aspect que tengo of que the ver trade, todo el including aspecto simple things del like comercio, incluidas las wagoning, cosas simples, como los smuggling, vagones, el techniques of robo, inspecting las crates, técnicas de and so on, inspeccionar along with artesanías y literary demás, qualities, junto which con we will las talk about calidades also. literarias de las cuales hablamos. Fascinante. El colega Bernardo Carrizo de la Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa Fe, de nuestra Argentina, tiene estas dos preguntas que comienzan con un comentario. Un magno tour literario por Francia. En este libro, Darton nos muestra varios caminos posibles en un viaje por el mundo francés en los 20 años previos a la Revolución de 1789. La artesanía que exhibe la escritura de la obra da cuenta del trabajo realizado por su autor durante más de 50 años de investigación. Esos caminos se visibilizan a partir de un interrogante singular. ¿Cómo los libros llegaban a los lectores? Dicha curiosidad convoca en realidad a varias historias, no solo la que remite a los caminos que intermedian libros y lectores a través de un abanico de puentes humanos, sino también pinceladas que conducen a componentes propios de la historia del capitalismo, de la historia económica del antiguo régimen, de la circulación de ideas, de las instituciones y normas del Estado, de la construcción del mercado y del consumo de bienes culturales, de la historia del libro, de la historia de la ilegalidad comercial, entre otras. Quizás esto explique la presencia de la palabra magno en el título, pero también puede advertirse las huellas de un interrogante subyacente. ¿Cómo se construye un revolucionario de los acontecimientos de 1789? No en el sentido literal de una identificación explícita, sino sobre todo en el terreno de la sensibilidad, emocionalidad o empatía de las acciones e ideas que pondrán en jaque 1789 al orden político, social y cultural vigente. En este marco propongo al autor dos interrogantes de alguna manera vinculados que me provoca la lectura de la obra. El primero, ¿cuál fue la hipótesis del autor o el saber consagrado por la historiografía o el mito que esta investigación puso y pone en discusión? Este tour, ¿Darton hizo algún descubrimiento gracias a la investigación? Y después leemos el segundo. Okay. Well, thank you very much. It's Muy bien. wonderful to Muchas gracias. speak Es maravilloso people in Santa poder hablar a la Fe, as well gente as en Santa Buenos Fe, Aires. So también en first Buenos I should Aires. say how Así que flattered primero I am decir que to be halagado me able siento to talk about de this poder subject, which is my passion, hablar de with esta materia, la people cual es in mi Argentina. pasión, con la gente en Argentina. Made several trips to your country. Hice varios viajes a I su país, feel guilty I can't pero me siento speak culpable Spanish. de que I no puedo recently hablar taught español. myself Spanish. I read it Me every day. I lo love leo Latin todos los días, me lo estoy American tratando authors. de autoaprender, I'm too old to pero speak estoy muy fluent viejo Spanish. para So my hablar de manera apologies. fluida, así que le pido disculpas. In any case, the question was, La pregunta era, well, remind me me the last recuerda question. la What última is the pregunta, connection with the French Revolution? ¿cuál es la conexión con la Revolución Francesa? ¿Leo? Sí, Lelo. Yes. ¿Cuál fue la And the hipótesis? historiography. En Yes. la historia fría. Sí, ¿cuál fue la hipótesis o el saber consagrado de la historiografía o el mito de investigación que puso en discusión
y si hizo algún descubrimiento gracias a esta investigación. Well, there is an enormous literature in Bueno, France about the hay Enlightenment. enorme literatura en Francia sobre la iluminación, sobre la revolución, sobre los orígenes de la revolución. Most famous authority La autoridad más famosa que puso el tono de la historiografía fue un hombre llamado Daniel Mornay. Mornay escribió un libro famoso llamado Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, pero comenzó en realidad con un artículo que publicó en 1910. En este artículo dijo, sí, la pregunta era ¿qué leyeron los franceses? ¿Qué leían los franceses? Y esa pregunta nunca se había preguntado antes, excepto de una manera muy general. Él pensó que podía contestarla estudiando los inventarios de las bibliotecas. Y como 200 llegó a tener. Entonces, leía cada título mencionado en los inventarios, mantenía estadísticas, cuántas copias. Solo una copia de un libro que fue la Biblia de la Revolución Francesa. Entonces Monet concluyó, tiren todos los libros, todo esto está mal de pensar en Rousseau como una inspiración ideológica de la revolución. Y esto fue una gran sorpresa para la gente. Resultó que Mornay hizo muchos errores y el más importante fue que no sabía que estos catálogos impresos tenían que ser censurados. Entonces, todas las referencias a un libro ilegal como un contrato social se sacó del catálogo. Podrían mencionar otras cosas también. Su contrato social de Rousseau se vendió con todo su trabajo, con sus mejores libros mejores vendidos. Monet se equivocó, pero la pregunta estaba bien. Y ese es el historial historiográfico que yo trato de utilizar, porque yo pensé que podía contestar la pregunta de Monet de una manera muy definitiva, de que yo podría demostrar qué libros se vendían a los lectores franceses gracias a estos archivos. Ahora, los archivos tienen límites. Los únicos archivos que sobrevivieron los comparé con fuentes en París, pero no se consiguen cartas de cientos y cientos de libros vendidos. Ese es el único lugar para encontrarlo. Y se podría decir que hay un poco de distorsión encontrada en los hechos, de que hay un publicador particular, es un pequeño agujero para poner una llave en el cual se puede ver. Y en este libro trato de ver y hablar sobre cómo lidiar con el problema de las peculiaridades de las fuentes. Por ejemplo, vendían muchos libros protestantes, pero eso no está siendo representado como una lectura francesa. Lo que yo trato de hacer es que se me ocurre una manera muy rigurosa de responder la pregunta de Mornay. Si usted quiere, con cierta metodología, pero no podría simplemente estudiar cada venta de cada libro, porque en algunos casos un libro vendido en un pueblo de Francia podría tener solamente una orden y no seguirla con otra orden, y esa simple orden no representa el comercio en general. Así que tengo que concentrarme en la venta de libros que mandaban una orden atrás de otra y que dependían de un suministrador por gran porción de su comercio. Al final elegí 18 libros vendidos en Francia que tenían un enorme comercio regular con un suministrador. Saqué una estadística de todos esos órdenes y estudié
cuáles eran las características particulares del comercio. Vi distintas monografías que solicitaban la demanda de la literatura y del comercio y las puse todas juntas y saqué conclusiones generales. Lo que traté de hacer fue no simplemente desarrollar estadísticas, las cuales serían aburridas, sino también describir la vida de la venta de libros, cómo hacían el negocio, tener evidencia cuantitativa que complementaba la cuantitativa. Perdón, tengo tos. Perdón, tengo un caso de neumonía. Tener una idea general, esta evidencia es para tener una idea general. Tengo una lista de libros mejores vendidos. No es está literalmente verdad, pero hoy en día puedo decirles realmente qué libros estaban en mayor demanda y qué clase de libros en general les interesaban a los líderes franceses. Muchas gracias. Vamos por la segunda pregunta de Bernardo Carrizo. ¿Por qué se definió convertir a Fabergé en el eje del libro o en el conductor de este tour? ¿Es resultado del hallazgo de una fuente sistematizada o es la manera de dar fuerza vital al mundo histórico que Darton nos propone mostrar? Again, I'm not sure I understood the question. De nuevo, no estoy seguro si entendí la pregunta. Right. Bien, perfecto. I see. Well, Entiendo. I use Bien. a kind of literary device to Yo get uso un aparato across literario para this, poder if you like, sociology of literature. pasar sociología literaria, Because I want it to be interesting and porque amusing quiero for readers. mantenerme The interesante device para los was lectores. to follow the El- trail of a la idea era sales seguir una representative, a traveling pista salesman, who was a de kind of cómo los intensive vendedores educated viajaban, peasant from que Switzerland, eran who got on a horse in July se sentaban 1778 and did a en julio en un huge caballo tour of France for 5 en months. 1778 y hacían un tour por Francia por 5 meses. He sent Mantenían un regular diario, letters, las and cuales so tengo, you can mandaban follow cartas his y podía trail seguir city by city el tramo as he went around ciudad por ciudad, France, mientras él iba a través de reporting on Francia, booksellers, reportando sobre reporting on vendedores de smugglers, libros, sobre reporting on ladrones, the demand sobre la for literature demanda as de he literatura sensed it when he went from place to place, cuando iba de un lugar a otro collecting money. So he's y reporting recolectando about the dinero. Hay reportes sobre economic basis of the book trade. los And pasos there's a económicos whole del lot comercio de about his libros y horse. hay mucho I mean, sobre su can you caballo. imagine getting on a ¿No se horse imaginan and subirse a un spending caballo y 5 pasar months 5 in the meses summer heat and en the winter el cold calor del verano y el going frío around del invierno France? So I had a lot of viajando por fun Francia? talking about the poor Me pareció muy horse divertido hablar who sobre el pobre he did caballo, find at first, el but cual then it began to rain as he approached Bordeaux, and the empezó a horse llover a slipped medida on que the se mud acercaba a and hurt its Bordeaux y feet, se and finally he resbalaba had y to no leave the encontraba horse. It could not go un any pasaje firme further, and he y was el forced to caballo no sell it and podía to buy another one. seguir y tuvo que But the venderlo y attachment comprar of the otro. horse, of the rider to the horse, is, I Con found quite moving. And also la conexión entre el jinete y el caballo fue muy emocionante. Figure out which Para entender persons you could trust qué as you persona came podía into a confiar o foreign no city.
Cuando se llegaba a una ciudad externa, uno pensaría que tenía 25 años. Es toda una historia de aventura mientras iba a través de Francia. Hasta llevaba 2 pistolas, porque había hombres en la carretera que lo amenazaban. Entonces, entre la vida en los lugares en los que se quedaba y la amenaza de los ladrones, tenía una experiencia interesante y peligrosa. El libro tiene una cierta cantidad de interés narrativo, pero a lo largo por supuesto, van a reportes sobre esta venta de libros. Y al mismo tiempo, en los archivos, tenía decenas y decenas de los mismos vendedores de libros. Entonces, él reportaba su situación en 1778, mientras hacía su tour a través de Francia, pero las cartas van de 1769 a 1789. Entonces, hay 2 dimensiones en las formas en las que yo puedo hacer esto. Los vendedores de libros mostraban los historiales policiales. Se puede hacer un portrato de los vendedores de libros como intermediarios culturales en un mundo muy interesante en la llegada de la Revolución Francesa. Muchas gracias, Robert. Ahora nos vamos a trasladar a otra provincia, que es la provincia de San Juan. El colega Hernán Fernández de la Universidad Nacional de San Juan formula la siguiente pregunta. En su libro, Un magno tour literario por Francia, principalmente trabaja con una fuente, el diario de Jean-François Balaguer. La pregunta, ¿podría comentarnos qué problemáticas se presentan al trabajar con este tipo de documento? Well, it's an excellent question. Es una excelente pregunta. Gracias por hacerla. Debería decir que el desafío principal es el peligro que no está representado en las cosas en general. El comerciante de este publicador no representa la publicación en general, pero tiene sus propias peculiaridades. Mi respuesta es, 1, había otros vendedores que viajaban. Esto no se sabía. Los historiadores pensaban que los vendedores que viajaban no existían antes del siglo XIX. Yo encontré que estaban por todos lados. Muchos de ellos representaban otras casas de publicantes y copiaban el método de Fabergé, y es parte de la estructura del comercio. Pero además, si ven los archivos de estos publicadores, deben permitir ciertas peculiaridades, como la influencia de los libros protestantes, los cuales no son típicos de demanda en la Francia católica. Uno pensaría eso, pero esto es lo que yo no sabía antes de hacer mis estudios. Ser un publicador en el siglo XVIII es muy diferente a lo que es ser uno hoy. Después de todo, no había libertad de prensa en Francia. Todo libro tenía que pasar cierta censura, o se producía fuera de Francia de manera clandestina. No había devoluciones de los vendedores de libros. Si un vendedor hoy no vende un libro, lo puede mandar de vuelta a su publicador, pero no en aquel momento. Los vendedores de libros entonces son muy conservadores en hacer órdenes. Solo piden libros de los cuales están muy seguros que van a poder vender. Y tercero, no hay realeza para los autores. Entonces los autores tienen una existencia muy precaria porque no hay ganancias. Podría seguir sobre las condiciones de este momento, de este tiempo. Si leen la correspondencia del publicador, van a descubrir que pasa casi la mitad de su tiempo no solo vendiendo libros, sino comercializando con otros publicadores. Entonces, digamos, si uno tiene 1000 copias
y luego uno intercambia 250 de ellas con otro y selecciona del stock de este otro publicador libros que a usted le sirven para vender. Todos los publicadores hacían eso. Eso significa que ellos adquieren una determinada cantidad de libros a través de unos cambios o comercios con otros publicadores. Y parte del truco de eso es seleccionar buenos libros en estos intercambios. Pero también significa que los publicadores en Suiza, que intercambiaban libros entre ellos, vendían en realidad los mismos libros. Cada uno tenía su distribución, pero eso también significa que el comercio de este publicador normalmente es típico del comercio del otro, permitiendo ciertas diferencias. De hecho, muchas veces hacían alianzas y tenían contratos formales para formalizar la alianza. En su momento hubo una alianza entre publicadores en Van, Luzon y Neuchâtel, y juntos publicaban libros, seleccionaban cuáles iban a vender, tenían un agente en común en París para que les pudiera suministrar nuevos libros y los marcaban juntos. Tenían una idea general de los papeles de este publicador. Por lo tanto, las publicaciones son adecuadas para entender el comercio de libros en su totalidad. Muchas gracias, Robert. Ahora vamos otra vez a la provincia de Santa Fe. El colega Juan Cruz Jiménez, de la Universidad Nacional del Litoral, también de la ciudad de Santa Fe, tiene estas dos preguntas que comienza con un comentario y con esto ya vamos cerrando la entrevista. Dice así Juan Cruz: si bien al libro Un Magno Tour literario por Francia, en su traducción al castellano lo pude leer en el año 2023, esta entrevista me permitió volver sobre parte anotaciones y comentarios sobre el mismo. Lo que me sorprendió gratamente es que usted consideró necesario, para no sobrecargar o saturar la edición del libro citado, permitir el acceso abierto al sitio web Robert Darnton, ¿sí? Quedan muy claros y precisos los motivos por los que usted, como autor, sostiene que la empresa en soporte web fue una decisión necesaria. La consulta es, pregunta, ¿qué evaluación puede realizar sobre esta decisión de disponer en acceso web abierto una gran cantidad de fuentes digitales propias de su libro Un Magno Tour por la Francia? ¿En qué medida esta herramienta y decisión contribuyó a una lectura distinta sobre el objeto del libro, el mundo de los libros en víspera de la Revolución Francesa? Sobre todo en estos años transcurridos, ¿ha logrado el sitio web el objetivo propuesto de la mano con la circulación del libro? Esta sería la primera consigna de Juan Cruz. Después tiene otra pregunta. Well, thank you for the Bueno, very interesting muchas gracias question. por hacer una pregunta tan I interesante. created this website Yo creé esta because página web I want to make this porque material quería hacer available este to material, everyone. quería que este And material esté the disponible para text todos. of the book itself, of Y course, los I had textos de to los libros, por compress things supuesto, tenía que and to try comprimirlos to contain my y argument within intentar de sostener mi 300 argumento, pages. el cual es The casi website, 300 however, páginas, pero la gives página the web reader all the le da al original lector documents, todos los many documentos in fact originales, translated into English, but most of them muchos in traducidos al English and inglés, French. pero también en So su you francés could read original. dozens and Claro. dozens of Entonces se letters pueden of leer all of docenas these y booksellers decenas de estos libros. yourself. And you can Uno mismo. challenge Puede leerlo my uno mismo. interpretation. Y puede desafiar mi Perhaps you would come interpretación. up with an interpretation Quizá of your usted own, or you would tiene una see interpretación an propia area where y I made ve an en un error área donde or yo hice un an error exaggeration. o una So I exageración. want to help readers Me gustaría ayudar a los and lectores scholars take y a the otros history of the book académicos que beyond the point where I left lleven it la historia de los so libros they más can allá read it del punto and donde appreciate yo lo it. dejé en este trabajo en Also, particular. you can use the material for También se other puede usar el purposes. material para otros You might, propósitos. for example, be interested Por ejemplo, in podría estar the history interesado of en la work historia or del the trabajo history of o capitalism
del capitalismo. Hay mucha información sobre cómo el capitalismo en realidad operaba en un momento en el que Francia no había bancos. ¿Cuál era entonces la moneda? Había monedas, por supuesto, pero no se podía tener un gran comercio con monedas. Una factura de intercambio es tan fuerte como su firma abajo. Había toda una discusión en estos trabajos sobre la signature, la firma. Es decir, yo defiendo mi firma como defiendo mi vida. En otras palabras, es honor adjuntado a la firma. Y hay todo un juego de confianza. ¿Cuánta confianza puede uno tener a un cliente en particular si usted es el proveedor? Hay cartas de recomendación para determinar la cantidad de confianza. Si usted es un publicador en Suiza, ¿cómo sabe si un vendedor de libros en Bordeaux puede ser confiable? Bueno, consigue información de sus vecinos y de otros comerciantes en Bordeaux. Entonces, el estudio es uno de el juego de la confianza y la importancia de la firma, cómo operaban las cartas. Hay un grado de cartas de crédito en lugares como París. Se puede hacer todo un historial de capitalismo, ver a través de esta correspondencia comercial. Creo que si va a mi página web y estudia todo esto, puede hacer muchas monografías sobre temas relacionados. Hablo de las bases del capitalismo, pero solo en pasajes. Estoy seguro de que gente puede usar mi página web y agregar más cosas de otras fuentes para desarrollar una interpretación mucho más original propia. Muchas gracias, Robert. Voy a hacer la segunda pregunta que formuló Juan Cruz Jiménez de Santa Fe. Dice, en varios textos anteriores de su autoría y nuevamente en un magno tour literario por Francia, usted recupera en varias oportunidades la figura del literario Honoré Balzac como parte del realismo en la literatura de Occidente. Como usted señala, los trabajos y análisis de Balzac lo inspiran más allá del contexto de producción de escritos durante las primeras décadas del siglo XIX. Esta es la pregunta. ¿En qué medida los escritos de Balzac están presentes en sus trabajos de investigación y en particular en un magno tour literario por Francia para la etapa previa a la Francia revolucionaria? ¿Por qué? Yeah. Well, I must admit, I Bueno, love debo admitir que Balzac. amo a Balzac. Endlessly fascinating to me. Balzac es infinitamente fascinante para mí, pero escribe en los años 1830 y 40, no, en un mundo en el cual era muy diferente Claro. del mundo de 1770 u 80. No puedo tomar sus ilusiones perdidas y aplicarla directamente. It works as a point of inspiration. Trabaja como un tipo de inspiración en realidad. ¿Sí? Su visión general de la comedia humana es una que encuentro muy conmovedora y válida. Quiero reconstruir la comedia humana que rodeaba el mundo de los libros en el siglo XVIII. Yo no soy Balzac, así que no pretendo volver a darle vida con la imaginación que él tenía, pero sí intento dar evidencia de todo lo que yo digo en los textos. Entonces, se puede sentir el espíritu de Balzac, el cual inspiró esas. Pero al mismo tiempo, hay otro espíritu que es la importancia del rigor, de lo que yo llamo discusión de evidencia, en un estilo inglés.
no es como dije antes, no es positivismo, sino un empirismo que encuentro profundamente. Balzac importa, pero básicamente es una inspiración. Muchas gracias, Robert. Bueno, en mi caso, y ya en el cierre, agradecer profundamente las lecturas que son sumamente ricas e interesantes, también escuchar. Uno quiere volver nuevamente a los textos y creo que si pudiéramos llevar esto a nuestras clases de historia y a nuestros encuentros con los estudiantes y las estudiantes, me parece que sería riquísimo para incentivar y promover la investigación. Quería agradecerte también por la generosidad de compartir los materiales y las fuentes para las futuras investigaciones. Así que de mi parte, admiración, y me llevo todo esto para la historia de la educación, que es mi ámbito de investigación. Well, I want to thank you. I'm Bueno, very yo quiero agradecerles a honored and ustedes. touched Estoy muy halagado y interested conmovido in my de que work. estén interesados en mi It's wonderful trabajo. to have this Y es communication maravilloso poder tener esta with fellow comunicación readers and scholars and con académicos y students in lectores Argentina. y And so estudiantes de I Argentina. really value that, and Así I'm que yo valoro delighted mucho and eso flattered that y you estoy invited me. halagado So I y thank encantado que me you. hayan invitado, así que yo les agradezco a ustedes. Robert, quería invitarte para que el año que viene repitamos un conversatorio como este, invitando a colegas no solamente de distintas provincias de Argentina, sino a colegas de otros países de Latinoamérica que también te leen muy asiduamente. Eh, Como estamos en una etapa del año que ya terminaron las clases, lo que me gustaría es hacerlo en un momento donde haya clases y estemos en un aula mucho más grande con los alumnos que te puedan, los estudiantes que te puedan hacer preguntas, ¿sí? That's wonderful. Good. Sí, Bueno, maravilloso, perfecto. para nosotros que te leemos y que te llevamos a las clases, es muy importante que también los estudiantes no solamente te lean, sino que te conozcan, que te vean, que te escuchen hablar, no solamente que te lean. Great. And I want to listen to you too, Y yo because I quiero can learn escucharlos a from ustedes your también, work. porque yo And puedo I aprender think de su trabajo. exchange is, I think, Y el important, intercambio creo que especially in these es dark muy days importante, when we have especialmente so en estas many épocas tan oscuras donde political tenemos problems, to tantos keep the problemas políticos, intellectual para que forefront mantengan la is cultura crucial. intelectual como crucial. Tal cual. Bueno, quería ir cerrando el conversatorio haciendo un agradecimiento primero a Victoria y Oscar, que son del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, a los colegas que hicieron preguntas como Bernardo Carrizo y Juan Cruz Jiménez de la Universidad Litoral en Santa Fe, a Hernán Fernández de la Universidad Nacional de San Juan, en San Juan. Quería agradecer a la directora del Traductorado Público en idioma inglés, Andrea Crespo, que colaboró activamente de nuestra casa de estudio de la Universidad Nacional de Lanús, a estos dos maravillosos intérpretes, al estudiante Damián Antúnez y a la profesora también del traductorado, María Vivernus. Muy generosamente han participado y como verás, Robert, son dos personas encantadoras que nos permitieron tener un lindo conversatorio. Yo le comentaba a Andrea que Robert era una persona muy encantadora y me encontré también que los intérpretes son personas encantadoras, así que todo salió muy bien. Bueno, de esta manera entonces nos despedimos y tomo tu palabra para que el año que viene hagamos otro conversatorio. Muy bien. Así. Bueno, muchas gracias. Terminamos. Perfecto. Un placer. Bueno, muchas gracias. Salió muy lindo, muy lindo.
Muy bien. Voy a sacar los canales de intérprete, así podemos hablar todos. Ahí está. Fíjate, perdón, si se puede cerrar la grabación. Igual si no, no importa, después No, se edita. después la edita, no hay problema. Ah, Okay, they're working on details, Robert. Operating the Zoom. Robert, ¿te sentís Bueno, cómodo en la Controls. entrevista? ¿Le podés, Robert, sí. La pregunta es, si se sintió si se cómodo sintió en el uh, conversatorio? did you feel comfortable, Robert? They are asking you. Yes, I enjoyed it very much. I'm Sí, sorry I had to lo cough, disfruté mucho. Perdón que tosí tanto. but I No, had, I had a serious case of pneumonia just Tengo un recently, caso grave de neumonía, but these things happen. pero estas cosas pasan. decidimos hacer una hora porque nos pareció que era prudente en el tiempo. ¿Sí? ¿Le We parece? decided to use 1 hour so that we can have enough time to develop the activity. Good. Well, Muy bien. thank you so much. después le enviamos el enlace de la Muchas grabación. gracias. Cuando se haga la edición del video, se lo vamos a enviar. So once we have finished the edition of the video, the recording, and we will have a video of this recording, we will send it to you. Good. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Entonces quedamos para el año que viene. So we'll meet again next year. Good. And Happy New Year to you. Y feliz año nuevo para ustedes. Felices fiestas. Happy Uh, holidays. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Thank you very much por for, lo impecable que for hicieron. the impeccable interpretation you made. Felicitaciones. felicitaciones, Damián, felicitaciones, María. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas Nada, gracias. una vez más, No sé- Damián, confío plenamente en tu capacidad de interpretar. Te lo Perdón vengo que me- diciendo durante todo el cuatrimestre y nada, y día a día lo confirmó. Perdón por el nerviosismo por momentos, pero No, vino Es un Francisco. profesional, perdón, es un profesional. Le sale esa voz de locutor. María, ¿querés contarle a Robert qué estamos diciendo? Okay, they are they are appreciating Damian's work as an interpreter from English into Spanish, and as he has really a good voice range and a good voice quality, and they are also appreciating his voice and how he expresses and how he, I mean, the color of his voice and all that. Great. Thank María you, is Damián. already a professional, so. Thank you, Damián. You're welcome, Robert. It is always a challenge. Es un desafío siempre. Claro. Siempre es un desafío. Y una práctica, Always. práctica. Sí, práctica and also, y también las ganas de comunicar, porque Claro, no solamente es escuchar, sino querer decirlo. Escuchar y querer decirlo. It's just listening and wanting to say it. Listening and bridging the gap. claro. Yo lo que le quería comentar, que le dije recién a Robert, es que nos sentimos muy cómodos con Laura. Un placer, realmente lo hicieron We really felt very muy comfortable with sencilla, you. Y en una universidad pública. And in a public university, a state-owned university, this is amazing that we can have these resources. It is amazing. And thank you for doing it Es so fascinante y gracias por hacerlo tan bien. Bueno, Bueno, entonces nos vemos el año que viene. So see you I'll next see you next year. year. Bye, see you. Bye, Robert. Bye bye. Gracias. Bye bye.